en crecimiento. Si bien es cierto, la poca fe no puede hacer grandes cosas. Mateo capítulo 8, bueno, el mismo Marcos, antes de Marcos, en Marcos 4, ahí mismo en Marcos 4, versículo 13, Marcos 4, 13 dice, y les dijo, ¿no saben o no sabéis esta parábola? Dijo Jesús. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y luego dice, el sembrador es el que siembra la semilla. Fíjense. Dice, el sembrador es el que siembra la semilla. Es el que siembra la palabra también. Entonces, ¿cuál es la semilla de la cual habló Marcos, Lucas? Es la palabra de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Que se siembra ¿dónde? En un huerto que somos nosotros. De tal manera que llegamos a Marcos 4, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y luego dice la reciben, pero aparte dice que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿verdad? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Oyen la palabra y la reciben. ¿Qué significa la reciben? Usted mismo la siembra en su corazón cuando dice esa palabra, esa palabra me corresponde a mí. Si yo vengo enfermo y Dios está diciendo que es mi sanador, yo recibo esa palabra para mí. Desde el momento que usted la recibe, ¿qué cree que está pasando? El sembrador es el que siembra la palabra. O sea, yo siembro la palabra en usted, pero la palabra necesita ser recibida por usted para que usted la siembre en su corazón. ¿Sí me explico? Necesita ser recibida por usted para que usted la siembre. Yo puedo lanzar la palabra, pero si usted no la recibe, no la está sembrando en usted, porque está rechazando esa palabra. Por eso, si de cuánto lanzamos la semilla al aire. Cuando yo lanzo una semilla al aire, ¿cuánto sabe que gran parte de esa semilla, cuando llueva, va a fructificar? Inclusive aunque no la entierre, alguna va a caer en tierrita baja, otra en tierra más profunda, pero usted la lanza en un sembradío, pues en un terreno ya listo para sembrar, usted la lanza la semilla. Comienza a llover a los 8 días, ¿qué cree que va a pasar? Gran parte de esa semilla, a lo mejor la misma agua la va a enterrar. Y esa semilla va a dar fruto en un momento dado. Pero una parte de esa semilla que no caiga en un buen terreno, que está arado, ¿qué va a pasar? Que caiga, por ejemplo, en el cemento ahí, o que caiga en un terreno duro. ¿Qué va a pasar esa semilla cuando caiga el agua? ¿Verdad que no va a fructificar? No va a fructificar y va a quedar la semilla sola. ¿Por qué razón? Porque no se sembró en un buen terreno apto para recibir esa semilla. Por lo tanto, el ser buen terreno depende de usted, no del que siembra la palabra, no del que habla la palabra. Yo estoy lanzando, por ejemplo, la semilla. Estoy lanzando, cuando le estoy hablando de sanidad, y estoy lanzando la semilla. Usted cuando hable de sanidad al enfermo, usted va a lanzar la semilla, usted la va a lanzar. Y el enfermo es el que usted, por eso tiene que decir, bueno, ¿crees que Jesucristo es tu sanador? Entonces recibe la sanidad. Abre tu corazón a Jesucristo y recibe ahí la sanidad que te corresponde. De tal manera que cuando los buen terrenos, dice aquí en Marcos capítulo 4, versículo 20, estos son los que fueron sembrados, fueron sembrados en qué dice, en buena tierra. En buena tierra dice los que oyen la palabra, ¿y qué pasa? La reciben. Cuando el enfermo por el cual vaya usted recibe la palabra que usted le envió, que usted le dijo, entonces se convierte en un buen terreno. Entonces en ese momento él siembra la semilla en él. Usted dispersó la semilla, usted la lanzó, por decirlo así, al aire, y el enfermo la recibió. En ese momento él la sembró en su corazón, que es un huerto o un terreno, así le llamó Jesús. Es decir, a las personas, a los seres humanos se les comparó con terrenos o con tierras.
Pero existe la buena tierra, pero así como existe la buena tierra, existe también la tierra que no es fértil. ¿Sí sabían? Aquí mismo Jesús te lo dice. Te pone ejemplos. Fíjense, vamos en el 15, Marcos 4:15 dice, y estos son los de junto al camino, es decir, los que fueron sembrados, o la semilla fue sembrada junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Cómo cree que quita la palabra Satanás? Porque usted lanzó la palabra, pero dice, después de que la oyeron, enseguida viene Satanás y las quita. ¿Por qué? ¿Por qué la quita Satanás? Porque la persona dice, bueno, él está diciendo, él está dando sanidad, pero yo creo que la enfermedad me la manda Dios. No creo lo que dice el hermano de enfrente. Entonces, ¿qué está pasando? La oyó, pero nunca la recibió. La oyó, pero no permitió que se sembrara en su corazón. La oyó, pero rechazó el mensaje, ¿verdad? Usted se va a encontrar con muchas personas que rechazan el mensaje. Cuando rechazan el mensaje, la oyeron, pero es un terreno junto al camino donde no va a fructificar. ¿Qué significa junto al camino? Es un terreno duro. ¿Cuántos han visto cuando va a algún sembradío, alguna tierra, y el camino por donde pasa la gente, cómo se vuelve el camino? ¿Es verdad que se vuelve un camino duro? ¿Sí o no? Un camino duro significa que la persona endureció su corazón y permitió no escuchar la palabra. 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Fíjense, aquí es un terreno diferente, porque sí recibieron la semilla, la reciben, como dicen, con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Usted va a lanzar a lo mejor alguna semilla, si usted la ve ya en lo natural, puede haber muchas piedras, pero entre las piedras puede haber algún terreno fértil dentro de las piedras, o en medio de una bola de piedras. Usted a lo mejor no se ha notado que cuando llueve y hay tierra, ciertas piedras salen ramitas, ¿verdad? ¿Se los ha notado? Ahí salen ramitas. Pero ¿qué va a pasar si la piedra es la base de esa ramita, de ese árbol? Por ejemplo, si sembró un árbol de naranjos, por ejemplo, y en la parte de abajo hay piedras, había tierra arriba, pero en la parte de abajo había piedras, ¿qué va a pasar con ese árbol? ¿Verdad que nunca va a desarrollar sus raíces hacia abajo? Se van a quedar sus raíces arriba, y ¿qué va a pasar cuando venga un viento, una tempestad? Lo va a tumbar, lo va a hacer caer. Esos son los de corta duración, dice Marcos 4:17. Fueron sembrados en pedregales y cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Se han dado cuenta que es una persona que recibe la palabra, la recibe, es decir, sí se siembra en ese terreno y la recibe inclusive hasta con gozo, de tal manera que cuando dice el hermano, usted sabe por la idea de Jesús, amén, aleluya, por los que son gritones, ¿no? ¡Gloria a Dios! Usted va a encontrar personas así. Si usted es así, continúe así, pero reciba la palabra. Síguele así con gozo. Está bien que la reciba con gozo, ¿sí o no? Está bien recibir la palabra con gozo, es correcto. Hasta ahí vamos bien, para que me entienda. Ese terreno va bien hasta ahí. El único problema es que cuando llega hasta el 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué dice? Tropieza. ¿Qué significa cuando viene la tribulación? Por ejemplo, de repente a medianoche se enferma uno de sus hijos y de repente se le viene una idea a su mente. No, yo creo que eso que el Señor le manda a la sanidad, yo creo que no funciona, porque ya oré por mi hijo y sigo orando y no se ve la sanidad. Eso significa que viene la tribulación de parte del diablo. La tribulación viene de parte del diablo, o incluso la persecución. ¿En qué sentido? En que con el dedo señalador el diablo va a utilizar personas y te dice, mira cómo estás. Voy a apuntar para mí.
Mira cómo estás. No que eres muy de fe, no que tienes a Jesucristo en tu corazón. A ver, no sanas de esa enfermedad. No se ve que sanes. No que Dios es tu sanador. No que crees en sanidad. No que tienes el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no sanas y el dedo ahí? Esa es la persecución. Cuando el diablo utiliza personas para apuntar su dedo y decir, ¿sabes qué? No te va a funcionar la palabra, vas a seguir igual de enfermo. O en otras áreas. En ese momento, esa es la persecución. Y de repente dicen, pues yo creo que sí, hermano, yo creo que sí, mi familia o mis amigos tienen razón. Sí es cierto, yo creo que eso de la sanidad, eso de la palabra de fe, yo creo que no funciona. Por lo tanto, me voy a retirar, me voy a alejar de Cristo y voy a hacer otras cosas. Porque eso de la sanidad no funciona. Porque a lo mejor no se ha visto manifestar la sanidad en mi cuerpo. Por lo tanto me voy a alejar del Evangelio. Mucha gente sí cree. A ver dónde está tu sanidad, a ver dónde qué es lo que está mejor. ¿Dónde está tu prosperidad? A ver, no se ve el avance. La gente del mundo quiere que ya prosperes de un mes para otro. Te convertiste y al mes ya quieren ver cambios. Cuando el cambio es paulatino, de paso en paso, tu fe va creciendo, vas obteniendo las cosas de Dios. Entonces, esto no es de que te va a caer un costal del cielo lleno de dólares a una avioneta por ahí que va, y de repente se le cayó un costal y se lo dio usted. Así no trabaja Dios. Dios trabaja a través de la fe de usted. Y sí es cierto que nos da milagros financieros, paulatinos, nos dan milagros financieros continuamente, pero no es de esa manera, no es en que se saque la lotería, para que lo entiendan, no es así. Así no trabaja Dios. Entonces fíjese bien. Pero sí puede recibir milagros financieros usted, sí los puede recibir. Pero si recibiera un milagro financiero, por ejemplo, de 10 millones de dólares, que en un momento lo puede recibir. Pero si lo recibe 10 millones de dólares, a lo mejor usted nunca iba a poner en práctica su fe. Ya lo recibió, porque ya no iba a declarar, ya para qué declaro que yo soy rico. Y la palabra de Dios dice que usted es rico. Aunque no se manifieste todavía, pero dice la palabra que usted es próspero. Aunque no se manifieste, pero está a punto de manifestarse. Entonces, es importante entender ese principio para no salirnos de la palabra y no creer que no nos funciona. Sí nos funciona la palabra. Entonces, de tal manera, se ha dado cuenta el de corta duración. Los que tienen raíces se siembran en pedregales, pues sí tienen, pero no tienen raíces, es decir, no se cimentan. Y cuando viene el problema, cuando viene la enfermedad por ahí a medianoche, que usted reprendió y no se fue, pues ya desmaya y dice, yo creo que no funciona eso de la sanidad. No es así, sí funciona. Claro que funciona. Entonces debemos de recibir la palabra con gozo, pero debemos de crear raíces, vamos a hacer raíces hacia el fondo, siempre mantenernos aferrados a que Dios es, en este caso, el sanador de lo que estamos hablando. Independientemente que se sienta ahí el dolor, yo soy sano por la llaga de Jesús. Y nadie va a cambiar mi confesión. Y nadie va a venirme a decir que si ¿por qué no sano? No, yo soy sano por la llaga de Jesús, aunque no me vea sano. Yo soy sano, aunque no me vea, aunque no lo sienta, aunque no lo perciba, soy sano. Entonces sí, transcurre el tiempo y recibe la sanidad. Se manifiesta la sanidad en pocas palabras. Entonces, 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Es decir, estos oyen la palabra, pero dice que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y luego habla de riquezas ¿Por qué habla que el engaño de las riquezas? Porque nuestro corazón debe estar primero en su palabra, en su reino, en Jesucristo, y no estar pensando solamente en lo material, es decir, que nuestro trabajo no es el primer lugar en nuestras vidas, porque la fuente de trabajo viene de parte de Dios y Dios nos las da, si bien es cierto, pero la fuente de trabajo no debemos de decir yo dependo de este trabajo, sino nuestra dependencia está de Dios, en Dios. Por allá vimos algunos casos nosotros de personas que oramos por ellos
para que recibieran un milagro de prosperidad. No tenían trabajo, ya Dios les dio trabajo. ¿Y qué creen que pasó? Tanto trabajo les dio que los domingos no tenían tiempo de ir a la iglesia a escuchar la palabra. No tenían trabajo, en serio. O sea, se les vino un trabajo exagerado. ¿Y qué pasó? Dejaron de oír la palabra. De repente sí hay mucho trabajo, sí es cierto, hay mucho trabajo, pero transcurre un mes, 2 meses, 6 meses y otra vez se vuelve a acabar el trabajo. ¿Por qué? Porque ya no mantuvieron la fe a través de la semilla y la palabra para que se mantuviera el trabajo. Entonces sí es cierto que tuvieron trabajo a lo mejor 1 año más, a lo mejor 2 años más, pero ya no continuaron con el fruto, pues. Es decir, se dejaron de engañar en que primero era mi trabajo y después es Dios. Y ese es el engaño en las riquezas, creyendo que mi trabajo me lo va a suplir todo cuando es Dios el que nos suple. Entonces debemos entender que hay diferentes terrenos y debemos de entender que nosotros debemos ser terrenos. Por último llegamos al 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Así es que declárase, diga: yo soy buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. Fíjense, la oyen y ¿qué pasa? Y también la reciben. Así como el primero que lo vimos que estaba junto al camino. También reciben la palabra, la oyen y la reciben. Pero no nada más que la oyen y no nada más la reciben, sino también dan fruto. A 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Por qué unos al 30, por qué otros al 60 y por qué otros al 100? Cuando son buenos terrenos, todos pueden ser muy buenos terrenos. Me explico, que oyen la palabra y la reciben. Pero ¿por qué el 30, por qué el 60 y por qué el 100? Ahí viene ya otra vez nuevamente lo que les digo. Si usted escuchó de sanidad una sola vez y ya no volvió a escuchar, solamente se mantuvo con ese nivel de fe, por decirlo así, pues a lo mejor su sanidad o su salud va a estar al 30. Pero ¿qué pasa si usted volvió a oír otra vez el mismo tema? Y no nada más se conformó con 2 veces, lo volvió a oír por 3.ª vez, por 4.ª vez. ¿Qué pasa ahí? Entonces ahí los frutos van a ser más altos, ya no va a ser al 30, mejor va a ser al 60. Entonces los frutos estos van de acuerdo al nivel de fe de cada persona. Es decir, usted es buen terreno y lo recibe y está obteniendo frutos. Pero esos frutos, para que abunden, es necesario volver a oír y que nuestra fe se cimente en ello, en lo que usted ya creyó. No cambiando su confesión, sino manteniéndose firme. Está captando que siempre hay frutos al 30, al 60 y al 100 en Jesucristo. Se dan cuenta que no tiene, aparentemente no tiene mucha lógica al 30, al 60 y al 100. ¿Por qué no dijo al 33.3? Al 66.6 y luego al 99.99, que es el 100. Así no dijo Jesús, dijo al 30, 60 y al 100. Eso significa que los números para el reino de Dios son diferentes a los números humanos. ¿En qué sentido? En que los números humanos, a lo mejor dice: en mi trabajo yo recibo 5,000 pesos mensuales y de ellos dependo. En los números humanos. En los números de Dios, usted está en un trabajo donde a lo mejor le pagan 5,000, pero va a recibir los otros 5,000 por otro lado. Por los números de Dios no son los números de la tierra. No son iguales. Son sobrenaturales los números de Dios. De repente ahorita usted no ve nada, pero la semana que entra recibe un milagro financiero, algo extraordinario, donde alguien le pagaron 100,000 pesos a usted de alguna cosa que salió de algo que no esperaba. Entonces esos son los números de Dios. Entonces nosotros debemos de vivir al 30, al 60 y al 100 a los números de Dios, no a los números humanos, porque los números humanos nos pueden fallar. Es decir, si dependo de mi trabajo, al rato a lo mejor me corren el trabajo y los números humanos me fallaron. Pero si mi confianza está en Dios y yo dependo de la multiplicación de Él, de los frutos de mi espíritu a través de confiar en su palabra y en Él, entonces los números de Dios van a comenzar a fluir en nuestras vidas y se van a manifestar sus milagros de parte de Dios. Entonces es necesario que conservemos la sanidad. ¿Cómo va a conservar el enfermo la sanidad cuando usted le diga: sabes que tienes que volver a escuchar la palabra? Y no porque yo te quiera tener en mi iglesia, mira. O sea, no es por eso, es porque, mira, aquí dice que la fe viene por el oír.
Pero también en el que leímos ahorita, ¿cómo fue? Lucas capítulo, o Mateo capítulo 12, ¿no? ¿Qué leímos en Mateo capítulo 12? Que el espíritu inmundo vuelve. Eso sí tiene que decirle al enfermo. Mira, aquí dice que regresa. Entonces depende de ti. Si salió un espíritu de cáncer, ¿qué te va a pasar? A lo mejor regresas de cáncer. A ver, o sea, era de diabetes, un ejemplo de diabetes, ¿no? Ahora uno de diabetes sanó. Dios creó un páncreas nuevo ahí. Sanó de diabetes. Ya jamás se congregó, jamás oyó palabra. ¿Qué va a pasar? No nada más va a venir con diabetes, el espíritu inmundo. A lo mejor va a venir con diabetes y aparte le va a dañar un riñón, porque dicen que a través del diabetes o la presión alta se dañan los riñones. No nada más va a venir con el diabetes, sino aparte se le va a dañar sus riñones. O sea, con 7 espíritus peores, dice que regresa el espíritu inmundo. Es decir, el postrer estado de la persona puede llegar a ser peor que cuando sanó, que cuando está enfermo solamente de diabetes. Ahora es diabetes más daño de riñones, más daño de otro órgano, más no sé qué, más glucemia, o no sé cómo se llama esa enfermedad de los ojos que viene también del diabetes, etc. Entonces es importante recomendarle a la persona. Yo te recomiendo que escuches palabra con nosotros, te recomiendo que te congregues para que oigas y tu fe se mantenga para conservar tu sanidad. Amén. Es parte de lo que usted debe entender también respecto a eso. Hebreos capítulo 12, al 30, al 60 y al 100. También el 30, el 60 y el 100 depende mucho también de que uno ponga por obra la palabra. Al 30, al 60 y al 100 también depende que usted ponga por obra la palabra, que guarde su palabra. Al 30, al 60 y al 100 también depende de eso, y también depende que siga oyendo palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 23, y ahorita vamos a ir al 12 también. Bueno, vamos al 12 primero, luego pasamos al 10. ¿Ves igual, no? A ver, el 12 dice: te tengo el versículo. Bueno, vamos al 10, ya luego buscamos el 12. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión o confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Fíjense, hay una Biblia que se llama Nanga Colunga, una Biblia católica muy buena, dice: retengamos firme la confesión. La Reina Valera 1865 dice también lo mismo. Hay una Biblia que se llama Ediciones Eunsa, Hebreos 10:23, dice: mantengamos firme la confesión de la esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa. Es decir, si habló de sanidad Jesús, Él es fiel en esa promesa de sanidad. Si Dios habló de que por la llaga de Jesús somos sanos, Él es fiel a su promesa. Pero nosotros necesitamos mantener firme la confesión. ¿Qué significa la confesión? Lo que hablamos, lo que confesamos, lo que declaramos con nuestra boca. Mantengamos firme, independientemente que las circunstancias se vean adversas, que digan: ya oraron por mí, no sano. Oye, usted reciba la sanidad, diga: soy sano en el nombre de Jesús. Yo soy sano independientemente que no haya sentido que sané, pero yo soy sano porque legalmente su palabra dice que soy sano a través de sus llagas. Se mantiene firme sin fluctuar, sin cambiar la confesión de lo que usted esperaba hasta ese momento. Entonces dice: fiel, entonces es el que lo prometió. Amén. Es decir, su confesión, lo que usted hable, lo que usted está esperando y lo que usted hable, debe ser en el sentido de mantenerse firme. ¿En qué sentido? En que Dios es fiel. Esa es la firmeza de usted. Que Dios es fiel
Jesucristo es fiel y Él nunca le va a fallar. Eso es importante que nos mantengamos. Tú eres fiel, Señor, independientemente de los síntomas, independientemente de lo que digan los diagnósticos médicos, pero tú eres fiel porque tú lo prometiste, que la sanidad es mía. Por lo tanto, yo me mantengo firme, confesando que tú eres mi sanador, o mi prosperador, o mi libertador, o lo que sea. Entonces, eso es lo importante. Se da cuenta porque es necesario mantenerse firme sin cambiar la confesión. Cuando alguien vino aquí, oramos por él. La persona recibió el milagro de sanidad, pero ¿qué pasó en él? No se mantuvo firme. ¿Se dio cuenta? ¿Por qué? Porque no oyó palabra en su corazón. No lo oyó, no lo llevó a su corazón, jamás lo va a hablar. ¿Qué va a hablar la persona? Pues gracias a Dios que ya sané, qué bueno, sí sané, sí con los hermanitos allá y sané. Pero, sin embargo, el diablo le va a decirle, ¿y qué tal si no sanaste? Le va a decir el diablo cuando él esté solo. De repente le va a traer un pequeño dolorcito por ahí y le va a decir, ya ves, no te sanaste. Le va a decir el diablo a la persona. ¿Y qué va a decir la persona? Pues a lo mejor tienen razón, yo creo que a lo mejor ni recibí la sanidad, eso pasó yo creo con el de cáncer. Pues tienen razón, yo creo. Aparentemente creí que había recibido la sanidad, pero yo creo que ni la recibí porque empezó un dolorcito ahí. Y nada, que era un gas que traía en el estómago, Señor. Y creyó que el cáncer había regresado otra vez, o que nunca había sanado el cáncer. ¿Se da cuenta? Así es el diablo mentiroso. Ese diablo. Ya lo conozco. ¿Cómo trabaja? Me ha pasado a mí. Bueno, entonces fíjense bien. Es importante que esa enseñanza la recibamos. Y vamos a terminar ahora, pero vamos a terminar. Le voy a decir por qué, porque todavía nos queda, esta parte nos hacía falta, que no la habíamos analizado de por qué regresan las enfermedades a la gente. ¿Por qué regresan? Porque no se mantienen firmes. Firmes en que, en entender que Jesucristo es fiel y que Él nunca les va a fallar. Ahora, Hebreos capítulo 4, versículo 14. Vamos a terminar, ¿no? Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, fíjense, Jesucristo, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesucristo, el que traspasó los cielos, dice, retengamos nuestra profesión, nuevamente lo menciona. Hebreos 4:14. Retengamos nuestra profesión. Y hay otra Biblia que se lo quiero leer en otra Biblia. Hay una Biblia que dice, la Biblia, el libro del pueblo de Dios, que es una Biblia católica muy buena también. Dice, permanezcamos firmes, o sea, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Luego dice, en lugar de decir retengamos nuestra profesión, dice, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Fíjense, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Hay una Biblia que se llama Ediciones Eunce que dice, mantengamos firme nuestra confesión de fe. Si usted creyó que era sano, si la persona creyó que era sano, sí tiene que mantenerse firme en la confesión de fe. Eso significa, el mantenerse firme significa que no va a haber duda en su corazón, ¿entiende? Y para que no haya duda en su corazón, dijo Jesucristo, de la abundancia el corazón habla la boca. Y para que haya abundancia en tu corazón, dijo Jesucristo, entonces tenía que venir la palabra de Dios, la palabra de Dios morando en vuestros corazones. Si vamos a Colosenses, fíjense bien, por eso no viene la duda. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more
como una semilla de mostaza, poquito, hermano. Así lo dice, ¿verdad? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracias en los corazones al Señor, con salmos, himnos y cantos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Es decir, se da cuenta que la palabra de Cristo debe morar en abundancia. ¿Qué significa en abundancia? Que a lo mejor no tenemos tanta palabra, pero que si seguimos escuchando palabra, entonces va a abundar en su corazón. Va a abundar en su corazón eso, de tal manera que esa palabra que abunda, cuando venga la tribulación, cuando venga la angustia, cuando venga el problema, cuando venga la situación complicada, en esa hora precisamente usted va a sacar de lo profundo de su corazón, donde está la palabra de Dios, impregnando todo su ser, no nada más su corazón. Esa palabra va a salir de su boca para reprender al diablo a través de ella. Entonces, fíjese, de otra manera, ¿cómo podrá alguien reprender al diablo si en primer lugar sanó, pero a lo mejor no sabe cómo reprender al diablo? Es difícil que sane la persona, es difícil que mantenga más bien la sanidad. En Santiago se nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y este huirá de vosotros. Si en Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos, Santiago 4, 7 dice: someteos a Dios, pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Es importante entender esa situación, porque es importante entender eso, que debemos de enfrentar, de soportar las circunstancias, en el sentido de enfrentar al diablo cuando venga la situación complicada. Recuerden que el diablo es el que nos tienta, no es Dios el que nos tienta, sino que Dios siempre, al contrario, Dios siempre nos da la salida en toda circunstancia. Siempre Dios nos da la salida en cada circunstancia. Entonces, está captando que necesitamos mantener la confesión de nuestra fe. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, ¿ya lo tiene ahí? 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba, que es lo mismo, eso significa prueba. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, fíjense, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar nuevamente. Aparentemente eso dice que Dios manda la tentación, ¿verdad? Pero si leemos otra Biblia, la Biblia el día, dice: más allá de lo que podáis resistir, más allá de lo que podáis aguantar, más bien cuando llegue la tentación, Él os dará una salida. Cuando llegue la tentación, dice que Dios nos va a dar la salida, no que Dios envía juntamente la tentación con la salida. Eso no dice la Biblia al día. Nuevamente, la Biblia al día dice: más allá de lo que podáis aguantar, más bien cuando llegue la tentación, Él os dará una salida. La Biblia Latinoamericana 95, por encima de sus fuerzas, en el momento de la tentación, les dará fuerza para superarla. Así dice, fuerza para superar la tentación o la prueba de parte del diablo. Si Dios los prueba con enfermedad, Dios siempre nos va a dar la salida, ¿verdad? Y la salida es su palabra, la salida de la fe que tenemos cimentada en que Él es nuestro sanador. Entonces todo eso usted lo va a entender, para que capte que si alguien no sanó, o al revés, si alguien sanó, ya no se congregó y de repente le vino la enfermedad y luego viene con usted para que vuelva a orar por él, entonces tiene que siempre recordarle
que tiene que estar oyendo la palabra de Dios para que su fe se fortalezca y se mantenga firme en la esperanza, en la confesión de lo que ha recibido. Se mantenga firme creyendo que Jesucristo es su Salvador. ¿Está captando hasta ahí? Muy bien, pues ya concluimos con esto. Vamos a traer las copias para concluir y vamos a ver las diferentes formas de orar o de ministrar el poder sanador de Jesucristo. Vamos a ver diferentes formas de ministrar sanidad, diferentes formas de orar, que ya más o menos lo hemos visto prácticamente, pero ahora lo vamos a ver con la palabra de Dios. ¿Cómo le hizo Jesucristo? ¿Cómo le hizo el apóstol Pablo? ¿Cómo le hizo Pedro para orar por los que estaban enfermos? ¿Cómo le hizo, verdad? Entonces vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te doy gracias, Padre, porque nunca nos has fallado, mi Dios. Gracias, Señor, porque tu fidelidad permanece, Señor, para siempre, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú eres el sanador, tú eres el que liberta, tú eres el que obra en milagros, en señales, en maravillas, en prodigios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque a través de este curso, Señor, estamos aprendiendo cómo orar por los enfermos, pero también cómo mantener nosotros la sanidad, Señor, en nuestros cuerpos, Señor. Estamos aprendiendo cómo tú operas, Espíritu Santo, haciendo milagros creativos, Señor. Cómo tú operas, Señor, usando nuestras vidas, Señor, usando nuestras manos, usando nuestra boca, Señor, para llevar ese mensaje de sanidad a aquellos que están dolidos, a aquellos que están, Señor, atribulados, a aquellos que están golpeados, Señor, con alguna enfermedad de parte del diablo, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por ese aprendizaje nuevo que nos das. Te doy gracias, Señor, por ese mensaje, Señor, y la oportunidad de llevar ese mensaje a los necesitados, ese mensaje, Señor, a los que están ya desahuciados. Te doy gracias, Espíritu Santo, y yo creo y declaro que tú me usarás a mí, diga, que tú me usarás a mí, Espíritu Santo, para hacer milagros creativos. En el nombre de Jesucristo me dispongo a ser un vaso útil, Señor, para que tu poder fluya a través de mí y tu gloria, Señor, se vea en abundancia a través de la palabra que yo llevaré a los enfermos, a los necesitados, a los que requieren de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien, si viene alguien con una necesidad física,